Buenas tardes, mi nombre es Natalia Poveda y vengo a presentarles el texto La falsa promesa de las instituciones internacionales de John Mearsheimer. En primera instancia tenemos el autor. Él nació el 14 de diciembre de 1947 en Estados Unidos. Es un profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago. Es un reconocido teórico de las relaciones internacionales y se le conoce por su libro Realismo Ofensivo, donde él dice que los estados buscan maximizar su posición de poder relativa, ya que la seguridad depende grandemente de la ventaja militar de un estado sobre otro estado. En los conceptos claves tenemos Guerra Fría, instituciones internacionales, realismo, seguridad colectiva y ya. En la idea principal tenemos que este artículo examina la afirmación de que las instituciones alejan a los estados de la guerra y promueven la paz, ya que las instituciones tienen una influencia mínima en el comportamiento del estado y por lo tanto son poco prometedoras para promover la estabilidad en el mundo posterior a la Guerra Fría. Desde que la Guerra Fría terminó, pues los políticos occidentales trataron de crear acuerdos de seguridad en Europa, así como en otras regiones del mundo, que se basan en instituciones internacionales. Estas instituciones, al hacerlo, ellos rechazan explícitamente la política del equilibrio de poder como un concepto organizativo para el mundo de la posguerra fría. Durante la campaña del presidente Clinton en 1992, él declaró que en un mundo donde la libertad, no la tiranía, están en marcha, el cálculo cínico de la política del poder puro simplemente no computa. Está adaptado a una nueva era. Esto él lo decía porque él decía que junto con Anthony Lake, que en ese momento era el presidente nacional de seguridad, decían que ellos criticaban la administración Bush porque decían que Bush veía el mundo a través de un clásico prisma de equilibrio de poder, mientras que ellos adaptaron un punto de vista wilsoniano. Este enfoque de la política internacional pues se basa en la creencia de que las instituciones son un elemento clave y son un medio para promover la paz mundial. Los políticos occidentales afirman que las instituciones que sirvieron bien a Occidente antes de que la Unión Soviética colapsara, se reformaron para abarcar también la Europa del Este y así poder detener fronteras antiguas de la Guerra Fría. Bueno, las instituciones que tuvieron en mente, entre esas incluyeron lo que fue la OTAN, la CE, que es la Comunidad Europea, la CSCE, que es la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, y la Unión Europea Occidental. Esto pues lo hacen porque, digamos, una sola institución no funcionaría como lo hacen varias instituciones, ya que desempeñan un papel más dominante en Europa. El objetivo de esto pues es crear un marco de complementariedad que pueda reforzar las instituciones y con eso pues se pueda promover una seguridad europea más duradera. En ninguna otra región del mundo pues tiene instituciones tan extensas y desarrolladas como las que tiene Europa. En consecuencia de esto, pues los políticos occidentales propagan la importancia de la creación de redes de instituciones superpuestas fuera de Europa, y se pone más énfasis en Asia, donde hay muy pocas instituciones y son pues débiles, y ahí donde hay un miedo a Japón, ya que ahí ellos se preocupan por la estabilidad futura de su región. Los institucionalistas consideran que las instituciones son una fuerza poderosa para la estabilización, o así mismo lo dice Robert Keohane, que él dice que para evitar el conflicto militar en Europa después de la Guerra Fría depende en gran medida de si la próxima década se caracterizará por un patrón continuo de cooperación institucionalizada. Comentando pues las secuelas del colapso soviético y el fin de la Guerra Fría, y también John Ruggie
sostiene que allí parece poca duda de que las normas e instituciones multilaterales han ayudado a estabilizar sus consecuencias internacionales. Para evaluar las relaciones internacionales se evalúan primero las instituciones como concepto central. Entre estas, pues tenemos el institucionalismo liberal, la seguridad colectiva y la teoría crítica, pero primero pues empieza con una revisión del realismo, ya que los realistas e institucionalistas discrepan particularmente sobre si las instituciones afectan notablemente las perspectivas de la estabilidad internacional. Los realistas pues dicen que no, mientras que los institucionalistas dicen que sí. Los realistas sostienen que las instituciones son básicamente un reflejo de la distribución del poder en el mundo y se basan en el interés propio de los cálculos de las grandes potencias y no tienen ningún efecto independiente sobre el comportamiento del Estado. Por tanto, pues los realistas creen que las instituciones no son una causa importante de paz. Mientras que los institucionalistas desafían directamente esta visión de las instituciones, argumentando que las instituciones pueden alterar las preferencias estatales y por lo tanto cambiar el Estado y el comportamiento. Las instituciones pueden disuadir a los Estados de calcular el interés propio si se basa sobre la base de cómo cada movimiento afecta a sus posiciones relativas del poder. Las instituciones también pues son independientes y son variables y tienen la capacidad de alejar a los estados de la guerra. Aunque los institucionalistas pues están unidos en su posición a las afirmaciones realistas sobre cada teoría institucionalista, esta presenta un argumento diferente acerca de cómo las instituciones trabajan para alterar el comportamiento del Estado. Entonces por eso Mearsheimer pues evalúa estas tres teorías para determinar si la afirmación de que las instituciones provocan la paz es conveniente. Entonces él se hace primero pues estas preguntas: ¿qué son las instituciones? ¿Qué son las instituciones? ¿Cómo trabajan para lograr la paz? ¿Y cuál es la lógica causal que sustenta cada teoría? Entonces pues primero tenemos qué son las instituciones. Las instituciones pues no tienen como una definición ampliamente aceptada en las relaciones internacionales. El concepto a veces se define como de manera tan amplia como para abarcar todas las relaciones nacionales. Digamos, uno de los conceptos que se tiene primero pues es el de instituto, que son patrones reconocidos de comportamiento o prácticas en torno a las cuales las expectativas convergen. Permite que el concepto cubra casi todos los patrones de actividad. El realismo pinta un cuadro bastante sobrio en el sistema, en el orden, en la política mundial, ya que el sistema internacional se presenta como un escenario donde los estados buscan oportunidades para aprovecharse los unos de los otros y por tanto tienen pocas razones para confiar en los demás. Es esencialmente pues una lucha por el poder, donde cada estado se esfuerza no solo por ser el actor más poderoso en el sistema, sino también para garantizar que ningún otro estado logre esa posición tan alta. Las relaciones internacionales pues no son un estado de guerra constante, sino un estado de implacable competición de seguridad, con posibilidad de guerra siempre de fondo. La calidad de esta competencia pues varía de un caso a otro, aunque pueda parecer contradictorio, los estados cooperan con frecuencia en este mundo competitivo. Más sin embargo, pues la cooperación entre estados tiene sus límites y principalmente pues porque es por la lógica dominante de la competencia de seguridad que ninguna cooperación puede eliminar. Esta visión de cómo funciona el mundo se puede derivar a los 5 principios del realismo supuestos sobre el sistema internacional, ya que pues la primera es que el sistema internacional es anárquico. Esto no significa que sea caótico o desgarrado por el desorden, sino que es fácil de dibujar,
esa conclusión, ya que el realismo describe un mundo caracterizado por la competencia de seguridad y guerra. Más sin embargo, pues la anarquía que se emplea por los realistas no tiene nada que ver con el conflicto, ya que es un principio de ordenamiento que dice que el sistema comprende políticas independientes en las unidades, que son los estados que no tienen autoridad central por encima de ellos. El segundo supuesto pues es que los estados poseen internamente algunas fuerzas militares ofensivas, que es que es la capacidad que les da los medios para lastimarse y posiblemente pues destruirse entre sí. Los estados pues son potencialmente peligrosos entre sí, y el poder de un estado suele ser identificado con el armamento particular a su disposición. El tercer supuesto es que los estados nunca pueden estar seguros de las intenciones de otros estados. Específicamente, ningún estado puede estar seguro de que otro no utilizará sus fuerzas militares ofensivas contra el primero. Esto no quiere decir que los estados pues tengan necesariamente intenciones. El cuarto supuesto es que el motivo más básico que impulsa a los estados es la supervivencia. Los estados quieren mantener su soberanía. Y el quinto supuesto es que los estados piensan estratégicamente sobre cómo sobrevivir en el sistema internacional. Los estados son instrumentos racionales, más sin embargo pues pueden calcular más de vez en cuando porque operan en un mundo de información imperceptible, donde los adversarios potenciales tienen incentivos para crear su propia fuerza de habilidad y para ocultar sus verdaderos objetivos. Ninguno de estos supuestos exige que los estados se comporten de manera competitiva. De hecho, el supuesto fundamental que se ocupa de los motivos dice que los estados simplemente apuntan a sobrevivir, que es un objetivo defensivo. Entonces, debido a las instituciones, pues las teorías pluralistas son una gran respuesta al realismo y cada una de ellas desafía la lógica subyacente del realismo. También tenemos lo que es la cooperación en un mundo realista. Aunque el realismo pues prevé un mundo fundamentalmente competitivo, la cooperación entre estados ocurre. Sin embargo, a veces es difícil de lograr y siempre es difícil de sostener. Dos factores inhiben la cooperación, que son las consideraciones de ganancias relativas y la preocupación por las trampas. Bueno, en las ganancias absolutas, cada lado se enfoca en maximizar su propio beneficio y le importa poco cuánto gana o pierde la otra parte. Mientras que en las ganancias relativas, los estados, a pesar de que piensan en su ganancia, pues también piensan en la ganancia de otros estados. También lo hacen pues para cooperar. En cuanto a lo que es las trampas, también hay instituciones en un mundo realista. Esto quiere decir que los realistas a veces reconocen que los estados operan a través de las instituciones. Sin embargo, creen que esas reglas reflejan cálculos estatales de interés propios basados principalmente en la distribución internacional del poder. Los estados más poderosos del sistema crean y dan forma a las instituciones para que puedan mantener su parte del poder mundial o incluso puedan aumentarlo. Para los realistas, las causas de la guerra y la paz principalmente dependen del equilibrio de poder. Las instituciones reflejan en gran medida la distribución del poder en el sistema. Un ejemplo de esto pues es la OTAN, que ofrece un pensamiento realista sobre las instituciones. La OTAN es una institución y ciertamente jugó un papel importante en la prevención de la Tercera Guerra Mundial y ayudó a Occidente a ganar la Guerra Fría. Sin embargo, la OTAN fue básicamente una manifestación de la distribución del poder en Europa durante la Guerra Fría, y fue ese el equilibrio de poder. Aquí hablamos ahora sí de las variedades de teorías institucionalistas, que son institucionalismo liberal, seguridad colectiva y teoría crítica. Cada una de ellas ofrece un argumento sobre cómo las instituciones alejan a los estados de la guerra y ayudan a fomentar la estabilidad.
Entonces, pues primero tenemos institucionalismo liberal, que esta teoría ignora en gran medida las cuestiones de seguridad y se concentra en cambio en las cuestiones económicas y en menor medida en las medioambientales. La teoría analiza casos en que los estados tienen dificultades para cooperar porque han mezclado intereses. En otras palabras, cada uno tiene incentivos tanto para cooperar como para no cooperar. El institucionalismo liberal no aborda directamente la cuestión de si las instituciones causan la paz, sino que se centra en el objetivo menos ambicioso de explicar la cooperación en los casos en que los intereses estatales no son fundamentalmente opuestos. Su lógica causal es que los institucionalistas liberales afirman aceptar los supuestos fundamentales del realismo, mientras argumentan que la cooperación es más fácil de lograr de lo que los realistas reconocen. Robert Keohane escribe en After Hegemony que está adaptando el modelo realista, que es un modelo de egoísmo racional. Él dice que propone mostrar sobre la base de sus propios supuestos que el pesimismo característico del realismo no se sigue necesariamente. También tratar de demostrar que los supuestos realistas sobre la política mundial son consistentes con la formación de arreglos institucionalizados que promuevan la cooperación. Las faltas en su lógica causal es que la lógica institucionalista, incluso cuando se aplica a cuestiones económicas, la teoría es correcta hasta ahora, como dice, hacer trampas puede ser una barrera sobre la cooperación. Ignora el otro principal obstáculo que para la cooperación, preocupándose por, por las ganancias. Este descuido es revelado por el supuesto orden de preferencia de los precios, que son el juego de dilemas. Cada estado se preocupa por cómo la estrategia de su oponente afectará a sus ganancias absolutas, pero no sobre cómo gana un lado de la relación con el otro. En otras palabras, pues que cada lado simplemente quiere obtener el mejor trato para sí mismo y no presta atención a que también le va al otro lado del proceso. Segundo es la seguridad colectiva. Esta teoría de la seguridad colectiva aborda directamente la cuestión de cómo causar la paz. Reconoce que el poder militar es un hecho central de la vida en la política internacional y probablemente pues seguirá siéndolo en el futuro previsible. La clave para mejorar la estabilidad en este mundo de estados armados es la gestión adecuada del poder militar. Inés Cloud señala que el problema del poder está aquí para quedarse. De manera realista, no es un problema para ser eliminados, pero un problema que debe ser manejado. Aunque la teoría enfatiza la importancia continua de la fuerza militar, es explícitamente antirrealista, ya que sus defensores expresan un disgusto por la lógica del equilibrio de poder y alianzas tradicionales, así como el deseo de crear un mundo donde esos conceptos realistas no tienen ningún papel que desempeñar. A principios del siglo XX, Woodrow Wilson y otros desarrollaron la teoría de seguridad colectiva, que formó la base de la Sociedad de Naciones. A pesar de que conocían las fallas de esta institución en particular, la popularidad de la teoría pues sigue siendo alta. De hecho, pues ha habido mucho interés en la seguridad colectiva después de la Guerra Fría. Por último, está la teoría crítica. Esta sostiene que el comportamiento del Estado cambia cuando cambia el discurso. Se basa en la creencia de que las ideas son muy importantes para dar forma a la política internacional. También proporciona pocas ideas de que los discursos surgen y caen. Y los teóricos críticos dicen poco sobre por qué el realismo ha sido un discurso dominante y por qué sus cimientos ahora son tan inestables. Mi pregunta de debate es, actualmente, ¿cuáles instituciones son importantes para los estados? Y en las conclusiones, pues muchos políticos y académicos creen que las instituciones son muy prometedoras para promover la paz internacional. Hay serios problemas con la lógica causal de cada teoría y poca evidencia empírica para cada uno de ellos. Lo más impresionante de las instituciones es el poco efecto independiente que parecen haber tenido en el comportamiento de los estados. La atracción de las teorías institucionalistas, tanto para los políticos como para los académicos, es evidente no por su valor intrínseco, sino por su relación con el realismo. Muchas gracias.